Vamos ahí un poquito. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente, así que si usted tiene Reina Valera, pues se escucha más o menos ahí, parecidito. Ay, Padre. ¿Lo tiene? Ahí está. Génesis 5, versículo 21 en adelante. Vamos a hablar los 4 versículos que hablan de Enoc en Génesis. ¿Ok? Así que la palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Padre Santo y Dios bueno, gracias, Señor. Ya hemos presentado todo lo que vamos a hacer aquí. Ahora te pido, Espíritu de Dios, que así como nosotros preparamos quizás un bosquejo o un sermón, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablándonos al corazón. Tú conoces nuestra necesidad. Y aunque quizás yo haya puesto palabras, he buscado versículos, al final del día háblanos tú, Señor. Tú conoces lo que realmente necesitamos. Yo solamente quiero ser obediente a lo que has puesto en mi corazón. Así que mi Dios, úsanos. Y que estemos listos como vaso boca arriba, listos para recibir de ti. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pueden sentarnos. Podemos sentarnos. Si usted ha leído esa porción bíblica anteriormente, yo quiero que usted vaya al versículo 1 rapidito. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar un poquito a poder entender lo que está pasando aquí. O por lo que vamos a comenzar a hablar. ¿Verdad que sí? Porque cuando nosotros vamos al principio, dice los descendientes de Adán. O sea que estamos hablando generaciones de Adán en adelante. Porque todos estos hombres o estas familias salen de Adán. Y ahí comenzamos en el versículo 3, habla y dice que Adán tenía 300 años y fue padre. Y de momento dice al final, en el versículo 5, y Adán vivió 330 años y después murió. Y así sucesivamente usted va a comenzar a ver que en esta historia o esa narrativa de este capítulo, Isaac tenía tantos años y después murió. Y después tuvo a Enos, tuvo tantos años y después murió. Y Cainanán tuvo un hijo, se murió. Ese hijo vivió tanto, se reprodujo y murió. Ese hijo vivió tanto, se reprodujo y murió. Estas son las generaciones antes de Enoc. El detalle es que cuando llegamos al versículo 21, entendemos que con el versículo 20, Jared vivió 972 años y después murió. Ese es el papá de Enoc. Enoc vivió 65 años. Eso se supone que nosotros estamos viendo una narrativa de que aquellos nacieron, se reprodujeron y murieron. Pero con Enoc la cosa fue diferente. Porque él dice, y en 4 versículos, 4, dice que vivió cierta edad, 65 años. Fue padre de Matusalén, que si usted no lo sabe, fue el hombre más viejo de la historia. Después de ese nacimiento, dice la palabra, vivió en íntima comunión con Dios. Ese es lo único que no aparece en los demás. Y yo me preguntaba y decía, pero si Adán no salió del huerto, Adán no hablaba con Dios, ¿por qué no dice y vivía en íntimo
o íntima comunión con Dios y murió. Se supone que Adán, conociendo a Dios, andando con Dios, creado por Dios, su vida fuera totalmente distinta. Y eso siguió pasando de generación en generación hasta que llega Enoc. Entonces, ¿qué hay diferente en este hombre? Que literalmente usted lo busca a través de la palabra y no encuentra casi nada. Porque no se habla más nada, casi nada de él. Usted puede escuchar un poquito en Hebreos capítulo 11 y él está entre los Hall of Famers de la fe. ¿Por qué? Porque andaba con Dios. En intimidad con Dios. Reina Valera dice que caminaba con Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? En 4 versículos lo menciona 2 veces. Enoc vivió en íntima comunión con Dios. 300 años más, tuvo hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. En 4 versículos menciona 2 veces que andaba de esta manera con Dios. Estaba todo el tiempo así con Dios. Nació, se reprodujo, pero no vio muerte. ¿Qué cosa? Vamos a ver si entramos en material. La palabra dice en Génesis que él caminaba con Dios. O sea que significaba que había una relación con Dios, que es la parte más importante de nuestra vida. Nosotros llegamos a Cristo. En un momento dado dijimos todos los que estamos aquí, el que no lo ha hecho todavía, yo le exhorto a que lo haga. Señor, te necesito. Necesito que me ayudes. Necesito que entres en mi vida. Y desde ese día, usted comienza una intimidad con Dios. Voy a explicarlo otra vez. Cuando usted fue a casarse con su esposa, usted fue delante del juez, delante del pastor, y allá hubieron unos votos. ¿Sí? Y después de ese día, intimidad. A menos que haya pasado otra cosa. Usted sabe, yo sé que usted sabe. Lo mismo pasa cuando usted acepta a Cristo. Ahora yo soy la novia de Cristo. Estoy esperando a que Él venga por mí. En ese tiempo andamos buscando de Dios en intimidad. Lo que usted estaba haciendo por los últimos 14 días. Ayuno, oración, intimidad, búsqueda. Háblame, Señor. Ayúdame a morir a mis deseos. Ayúdame a cambiar mi mente. Ayuda a cambiar mi corazón. Ayúdame a vivir una conducta santa. Porque el detalle aquí es que él decía que caminaba con Dios. O sea que su conducta dentro de este mundo era totalmente diferente a los que estaban antes que él. Caminar con Dios es vivir una conducta totalmente distinta. Y eso es lo que tenemos que entender, porque muchas veces caminar con Dios significa que es que estamos buscando vivir una vida piadosa. ¿Usted sabe lo que es una vida piadosa? Por eso es que dicen los impíos. Y cuando hablamos de impío, ¿hablamos de qué? Gente que no busca a Dios. Pues los píos, no es que pío. Es aquellos que andan buscando la misericordia de Dios, que andan buscando que haya una relación con Dios, que andan buscando que no haya nada profano en su vida, que andan buscando que estén limpios delante de Dios, que andan buscando vivir una vida piadosa, caminar con Dios todos los días. Que ese caminar con Dios nos ayude a deshacernos de las cosas de la carne.
Que ese caminar con Dios nos haga ver y entender que hay cosas en nuestra vida, en la vida suya y en la mía, que no van de acuerdo a las conductas que Dios quiere para nosotros como cristianos. Entonces, cuando caminamos con Dios, vamos, porque ya fuimos reconciliados con Él, ahora andamos juntos los dos de acuerdo, porque Amós dice que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Entonces nosotros fuimos reconciliados, sacados del mundo. ¿Para qué? Para ponernos en acuerdo con Dios. Por eso es que si todavía hay algo en mi vida que no está en acuerdo con Dios o su palabra, necesitamos rendirlo a Cristo. Por eso es que nuestro caminar con el Señor es necesario. Porque no es solamente que yo diga yo estoy reconciliado con el Señor, es que ahora yo necesito una regeneración. Caminar como Cristo, hablar como Cristo, vivir como Cristo. Lo hablábamos el miércoles. Lo primero que pasa con Pedro es que, oye, ese que está ahí, ese andaba con Cristo. No, yo no. Este que está aquí habla como Cristo. No, yo no. Sus discípulos se parecían a Él. Hablaban como Él, vivían como Él. Usted y yo somos llamados a tener una vida íntima con Dios. Eventualmente, usted y yo nos vamos a parecer mucho más a Él. Porque cuando llega un reino y conquista, ¿qué sucede? Se va la lengua, las costumbres, porque el reino que conquista predomina. Todo el que fue conquistado, mire, usted y yo, para el que viene de Puerto Rico, hace más de 100 años, un poquito más de 100 años, fuimos transferidos a los Estados Unidos. Antes de eso, ¿quién era el dueño de la isla? España. Cuando Puerto Rico es pasado a ser parte de lo que es la tierra americana, usted comienza a hablar de sándwich y parking. Los hot dogs, the hamburgers. Porque usted no va a una tienda o un negocio y le dice, dame un emparedado. Usted dice que, dame un sándwich. Déjeme no entrar ahí porque estamos en ayuno. Usted no dice el parqueadero. Usted dice el parking. ¿Por qué? Porque eso fue lo que sucedió. Y esa es la influencia que existe sobre usted. Porque los Estados Unidos están en gobierno sobre la isla de Puerto Rico. Esa influencia, que quizás son 4 o 5 palabras que hablamos nosotros, eso mismo debería de estar pasando con nosotros cuando le dijimos al Señor, entra en nuestra vida. De hoy en adelante ya no voy a hacer lo que me da la gana, sino que voy a servirte. Ahora tú eres mi Señor. Toda la manera de hablar, las costumbres, la manera de movernos, ejecutar las cosas, deberían de hacer de acuerdo a los reinos de los cielos. Porque ya usted no hace como le da la gana. Se supone que usted tiene ahora un Señor. Y si tenemos un Señor, usted dice, Señor, ¿qué hago hoy? ¿Cómo me voy a manejar? Y van a haber momentos en donde el Señor le dice, no se está manejando como usted debería. Oh. Y esa es la parte que a nadie le gusta. Por eso es que él dice en Amós, tenemos que estar de acuerdo. Dios tiene que estar siempre presente en nuestra vida. Siempre. Aunque usted crea o no, Él está presente siempre en su vida. Dios no aparece nada más que cuando usted llega a la iglesia. Dios no aparece nada más que cuando usted, aunque está ahí, usted invoca su nombre y Él contesta. Dios literalmente está con usted cuando las cosas están bien y cuando las cosas no están tan bien. A veces pensamos que porque estamos pasando por un proceso, Dios se nos fue para Disney, pero no es así.
Enoc nos enseña que es una cuestión de vivir una vida en comunión con Dios, tanto en sus ordenanzas como en su providencia. Porque Él ha ordenado algo sobre tu vida. Por eso es que nosotros no podemos entender que, mira, muchas veces queremos entender tantas cosas, pero no entendemos nada. Si nosotros no queremos entrar debajo de autoridad, si no somos sometidos a esa autoridad, ¿cómo podemos reflejar autoridad? Si yo no creo que va a pasar algo, ¿usted cree que algo va a pasar? Enoc andaba con Dios y él creía todo sobre Dios. Estaban tan y tan y tan íntimos que en un momento dado Dios le dice, vámonos. Y él le dice, vámonos. Porque ya no era cuestión de vivir en la tierra o en el cielo. Ya lo que él vivía aquí abajo era casi viviendo en el cielo. No es casi nada diferente. Pues ¿para qué quedarnos aquí? Vámonos. Su palabra tiene que ser la norma de nuestra vida. Literalmente es acomodarse a la voluntad, a conformarse a lo que Él quiere y ser colaborador de Él. Esto lo vemos a través de la Biblia. El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia, se convierte, tiene un encuentro con el Señor y se convierte ¿en qué? En colaborador de lo que Dios quiere hacer. Toda su vida cambió, ya no es mi voluntad, es la suya. Ahora todos los designios, todo lo que usted diga, yo voy a hacer. Y Pablo lo hizo hasta el final. ¿Estamos nosotros viéndolo de esa manera? Porque cuando nosotros comenzamos a caminar con Dios, tenemos que entender que hay dos cosas que van a pasar, o deberían de pasar. Número uno, resistir a Satanás y a nuestros deseos. Cuando caminamos con Dios, van a haber días y luchas que tenemos que entender que van a pasar. Y caminando con Dios, tenemos que entender que tenemos que resistir a Satanás y resistir a nuestros deseos. Gálatas capítulo 2:20 dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa todo eso? Que estamos ¿qué? Alineando nuestra voluntad con la de Dios. Porque yo estoy diciendo, yo estoy crucificando mi carne con Cristo. Estoy alineando mi voluntad. Estoy alineando mis deseos carnales. Estoy alineando mi mente. Decir que está crucificado en la cruz es decir, todo esto que es carne está crucificado con Cristo. No es solamente algunas cositas, mente, cuerpo, todo lo que soy está crucificado a Cristo. Igual que Jesús. ¿Hay cosas que tienen que morir en mi vida? Sí, hay que crucificarlas con Cristo. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque a veces decimos, sí Señor, yo no te preocupes, yo voy contigo hasta donde tú quieras. Pero en el primer momento que Dios te dice, vamos para aquí, tú dices, no, pero para allá no. ¿Por qué? Si no dijiste que vamos a donde sea. Con Cristo está la muerte. Enoc nos enseñaba que estaba literalmente muerto enteramente a este mundo. Que no solamente andaba detrás de Dios. Porque el problema es que muchas veces andamos entendiendo que vamos detrás de Dios. Tenemos que entender que andamos con Dios. Que yo estoy en Él y Él está en mí. Yo no ando corriendo detrás de Dios. Él anda en mí y yo en Él. Eso lo entendió Enoc.
No hay nada de lo que yo pueda hacer para llegar a Él. Ya Él está en mí. A través del Espíritu Santo de Dios, Él habita en ti. Y nosotros tratando de correr detrás de Dios, si Él está en ti. Tratando de buscar las maneras, tratando de hacer 20 cosas, Él está en ti. Lo que pasa es que muchas veces toda la gente buena anda detrás de Dios, tratando de hacer cosas para Dios, vivir para Dios. Sí es bueno, pero hasta que no entendemos que Dios está en nosotros y nosotros vivimos en Dios, Él está conmigo. No está acá ni está allá. Él está aquí. Y Enoc lo entendía así. Por eso es que él decía, vámonos. Vivía en una vida íntima, tan cercano a Dios que ya no había de esta cosa de aquí afuera en la tierra que le interesaba más. El problema es que muchas veces hasta nos vamos detrás de actividades para promover a Dios. Y entendemos que en las actividades ahí está Dios. Sí. Pero el problema es que cuando no hay actividades, pues ya no hay Dios. Venir a la iglesia es parte de una actividad. Pues pensamos que aquí está Dios. Y sí. Pero cuando usted está en su cuarto, en su casa, en su sala, viendo la televisión, haciendo lo que usted hace, allí también Dios está sentado al lado suyo. En medio de sus actividades diarias, Dios está allí. Por eso es que él decía, oye, vamos a vivir como para Dios. Él anduvo con Dios y andaba con Dios. Para Enoc era un gozo, una gran bendición en su vida de que vamos por ahí. Lo que no entendió Adán en el huerto, lo entendió Enoc después. Porque Adán tenía a Dios ahí. Y dice la palabra, y lo acabamos de leer. Y vivió tantos años, se multiplicó y después murió. El hombre creado por Dios. Dios permitió que hubiera muerto en esta tierra. Y eso sí, que estaban así. Tú sabes lo que pensaba yo, ¿verdad? Cuando leía esto, levantarte por la mañana y Dios decirte que vamos a desayunar, Adán. Zule, descansaste bien. O sea, ¿tú sabes lo que es eso? Tú abres tus ojos y de momento Dios está ahí. Descansaste hoy, va. Y tú, sí, descansé bien. Para la próxima noche, cámbiame la almohada porque está un poquito dura. Pero dice, no te ocupes, yo voy a resolverle eso. Pero imagínate esa comunión, esa intimidad, de que en medio de tu noche estás descansando en la paz de Dios. Te levantas y sigue esa misma paz. No estás en esta preocupación de que, no, porque tengo que pagar los biles, tengo que ir a trabajar. Esa preocupación no existía. Porque Dios había dicho, ya yo tengo todo resuelto para ti. Tú te acostabas en la paz de Dios. Y te levantabas, y quien te levantaba era Él. Eso era la vida de Adán. Digo, no sé, a lo mejor después que llegó Eva por la cosa. Pero anyway. Imagínate. Dios le hablaba, le daba la sabiduría para que dijera las cosas. ¿Quién fue el que nombró todo? Adán. Adán. Pero él no sabía qué ponerle, si perro, gato, mono, esto. Era una intimidad tan y tan violenta con Dios que Dios era el que le estaba diciendo y peces y aquello y lo otro. Y en el camino, ¿qué pasó?
apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 13, versículo 14. Lo voy a leer desde el 12. Porque yo creo que fuera de los hombres de Dios al principio, una de las personas que pudo entender, además de Elías, fue el apóstol Pablo. Entender ciertas cosas que tú dices, ¿cómo es esto? Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 12 en adelante dice, la noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Pablo está diciendo esto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran una ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Qué brutal. Pablo te está diciendo, mira, esto se está acabando ya. Estamos hablando 2000 años atrás. Como 1900 años atrás, porque Pablo está en los primeros 100 años ahí, después de Cristo. Estamos hablando. Y Pablo está diciendo, mira, va a amanecer pronto. O sea que los días de oscuridad están ya a punto de acabarse. Porque vivimos en un mundo totalmente lleno de oscuridad. Yo no sé si usted entiende eso. Por más luz que yo sea, estamos viviendo en un mundo bien caído. Por eso es necesario que usted y yo seamos luz. Porque para donde quiera que nosotros vamos, hay cosas que están tan fuertes. Y Pablo está diciendo, oye, quítate esa ropa sucia y ponte la armadura de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. Enoc entendía que era cuestión de vivir decente a la vista de todos. Él vivía esa vida constantemente con Dios. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas, ni de la borrachera, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Y no permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Yo leí eso y yo decía, espérate, y no se permitan pensar en formas que complacen a los malos deseos. O sea que hay algo que está aquí. Nosotros tuvimos un tiempito, un par de semanas hablando de la mente. Porque la mente es bien fuerte. Y si usted lo cree aquí, usted lo hace aquí. El pecado comienza aquí. Es una maquinación. Y cuando llega al corazón, se concibió. Y Pablo está diciéndonos aquí, oye, no permitan eso. Porque a lo mejor nos vemos bonitos por fuera, pero hay algo aquí y aquí que está mal. A mí me encanta lo que dice el salmista en el Salmo 1. Dice, qué alegría para los que siguen qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla del río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Queremos ser prósperos en todo lo que hagamos? Ahí está la receta. No andes en consejo de malos. No andes con pecadores. No te juntes con los burlones. Deleítate en la ley del Señor todos los días. ¿Y qué dice ahí? Usted va a ser como un árbol plantado a la orilla del río que siempre va a dar fruto en su tiempo. No es cuando tú quieras, en su tiempo. Que siempre dan fruto a su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. A veces la gente no entiende, oye, pero ¿y por qué este prospera tanto? Porque no se junta ni con uno, ni con el otro, ni con el otro. Y a lo mejor usted no lo ve haciendo un montón de cosas para el Señor, pero andan cuidando su salvación con temor y temblor. Andan cuidando con quién se juntan. Andan haciendo lo correcto delante de Dios. Porque yo no hago las cosas para que la gente me vea. Yo lo hago para el Señor. Cuando mi mente está puesta en eso,
Mira, yo no tengo problema en lo que aquel piensa de mí, en lo que aquel otro piensa de mí. De hecho, yo no vivo ni por lo que hablan ni por lo que piensan. Porque si fuera así, yo estuviera en otro ministerio, no estuviera en este. Y para los que saben, saben. Por eso es que es necesario confiar en ese Dios invisible. Yo me imagino, porque no se dice nada, no se sabe, a lo mejor Dios aparecía ahí mismo. Se le aparecía. Por eso era esa intimidad tan violenta con Enoc. Pero ¿y si no era así? Como es con nosotros. Porque yo creo que Él está aquí. Aunque no lo vea, yo creo que Él anda conmigo. Aunque la gente me diga loco, yo creo que Él me habla. Yo creo que Él camina conmigo. Yo creo que Él va al trabajo conmigo. Yo creo que Él se monta conmigo en el carro por la mañana. Yo creo que Él regresa a casa por la tarde. Y la gente dice, pero ¿y cómo tú haces eso? A mí no me importa, pero yo lo creo. Entonces, si Él anda conmigo donde quiera que yo estoy, mi conducta tiene que ser intachable. El camino de Dios es perfecto. Y para aquellos que andan en Él hay protección. Salmo 18 dice así: el camino de Dios es perfecto. 18:30, perdón. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es el escudo para todos los que buscan su protección. O sea que cuando yo entro en el camino del Señor, también estoy protegido por Él. Por eso es que te digo, yo no ando detrás de Él, yo estoy en Él. Para que algo me pase a mí, tiene que ir a través del Señor primero. Porque Él es mi escudo. Él es el que me cuida. ¿Eh? Esa es la diferencia. El versículo 31 dice, pues ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios? Es una roca sólida. Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla. Fortalece mis brazos para tensar un arco de bronce. Tú sabes cuando habla como los ciervos. Tú sabes que, no sé si lo has visto en alguna vez, los ciervos braman por las corrientes del río y se trepan en las montañas y tú lo ves así, aquí, en la orilla así. Tú puedes buscar allá, Yanalí. Y de momento se pone así, los ciervos en la misma orilla y los enemigos tratando de agarrarlo, ellos parados así, en la orillita así del precipicio. Y aquellos tratando, y los leones tratando de agarrarlo y ellos ahí. Cuando usted lee un poquito más, dicen los comentaristas, Dios hacía que el camino se agrandara a sus pies. El camino era así, pero mientras ellos caminaban, Dios le hacía así. Entonces, mientras la gente está viendo que lo que hay es un camino así, para el siervo es como el grande del pie de él. ¿Tú puedes creer cosas así? Digo, si me hacen el favor, pongan el Gila en 65. Porque si no voy a ver el Enoch ya mismo. Del caliente que está tirando esto aquí. Y el abanico lo que hace es tirarle el caliente. Pero anyway, no te pierdas. La senda de los justos es como una luz del alba, mientras que el camino de los malos es tenebroso. Ay, Padre. Proverbios 4:18 dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que llegue el día. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué se tropiezan. Qué brutal. Por eso es que es necesario buscarle al Señor, porque el que anda en oscuridad anda tropezando por ahí, no sabe ni con qué tropieza. ¿Ah? Qué fuerte. Se machuca solo.
Y papá tratando de llevarlo por el camino correcto y ellos machucándose solo. Echándole la culpa a Raimundo y todo el mundo. Todo eso se acaba con una decisión. Caminar en luz. Pablo dice algo parecido, dice en 2 Corintios 3:18, dice, caminar con Dios depende del poder y la obra del Espíritu Santo. Porque para ti y para mí que tenemos ahora el Espíritu de Dios, es necesario entender que el Espíritu de Dios lo necesitamos en cada momento. Somos dependientes del Espíritu Santo. Pablo dice en 2 Corintios 3:18, dice, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Enoc día a día estaba siendo transformado todos los días a su gloriosa imagen. Él nos está enseñando que día a día tenemos que ir cambiando nuestra imagen. Yo sé que usted y yo llegamos hasta acá y tenemos una imagen. Y la gente sabe de nosotros lo que quieren saber. Y usted le dio de qué hablar. Y usted le dio de qué decir. Y usted le dio porque usted vive una vida igual que la mía. Nadie aquí era santo. No, porque este era un malandrín. No, porque aquel era un pillo. No, porque aquel era un qué sé yo. Ah, no, porque aquel. Pues entonces, desde que llegó a Cristo, usted tiene que comenzar ¿a qué? A cambiar su imagen. No es ponerse el botox, ni ponerse maquillaje, ni la ropa más cara. Porque lo de afuera no ayuda a lo que está por dentro. Lo hace ver bonito. Pero como yo digo, usted puede salir de la isla, pero sigue siendo el mismo isleño. ¿Usted entiende eso? ¿Lo tiene? Pues ponlo ahí sin miedo. Usted ponlo y tú ponlo que después yo brego. Yo sigo. Yo le doy pausa al cassette. Ponlo grande ahí, nena. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Dale al botoncito. Bendito, pues eso se ve chiquito. Ponlo más grande, nena. Dale sin flow ahí. Ahí están los ciervitos en la orilla. Hay que poner un videito que el león está cogiendo, tratando de cogerlo. Tiene que ir más allá, nena. You gotta think like me. Connect. Anyway, ahí tienen la imagen. El punto aquí es que, imagínate, sus antepasados nacieron, se reprodujeron y murieron. Por eso es que cuando hablamos de Enoc, tenemos que entender que en él había algo totalmente diferente. Porque en él no se quedó. Mira, imagínate tú tienes de antepasados a Adán. Ellos vivieron no 20 años ni 30, estamos hablando de 900 años. O sea que entre una generación y otra, ellos se intercalaron la información. O sea que toda esta gente sabían lo que ellos vivieron en el Edén. Porque eso se pasaba de padre a hijo. Padre a hijo. Padre a hijo. Y vivir 700, 900. Había mucho tiempo de historia. Imagínate que nacía de momento usted y decían, mire, ¿y cómo fue la historia? Vete donde Adán. Porque no era que habían pasado 100 años, 900 años. Eso todavía él estaba. Yo no te lo voy a contar, que te lo cuento a tu abuelo. Yo recuerdo las historias de mi abuelo. Y a mí me deleitaba muchísimo sentarme ahí y escuchar la historia de cómo era Caguas cuando no había nada. No, porque tú sabes tal urbanización, todo eso era caña. Tú sabes tal urbanización, eso era Topiña. Tú sabes tal urbanización, porque nosotros vemos lo que vemos ahora. Pero ellos vieron cuando no había.
Ellos vivieron en una época en donde caminaban durante la noche y donde te llevaba la noche, porque caminaban a la luz de ¿qué? No de la electricidad, de la luna. Y de momento tú llegabas a una casa en un medio de algo oscuro por allá y allá tocaba, así me contaba él. Sí, buenas noches. ¿Quién me habla? Mire, yo soy fulano Maldonado de tal, qué sé yo qué, de tal. Ah, sí, ¿qué pasó? Porque la gente se conocía. ¿Y qué tú haces por ahí, muchacho? Pues es que me cogió la noche, no te preocupes, pues, quédate aquí. Haz eso ahora para que tú veas. Arranca por ahí para abajo. Pero una vida totalmente distinta. Entonces a veces nosotros tenemos que volver a eso. Al amor, la compasión. Porque ellos vivían bajo esa manera de vivir. Amén. Escuchen a la nena. Por eso es que hay que ser como niños para entrar al cielo. No queremos ser compasivos con nadie, misericordiosos con nadie. No queremos bendecir a nadie. El mundo nos ha vuelto así. Enoc vivía en un mundo así, pero no permitía que esas cosas del mundo lo contaminaran. Eso es lo que yo aprendo de la historia de Enoc, que vivimos en un mundo que no nos debe de contaminar. Pablo le habla a los filipenses, le dice, queridos amigos, en el capítulo 2, versículo 12, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Mira lo que dice, subraya esto. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obtenidos, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esfuérzate. Hay algo que tenemos que hacer tú y yo. Enoc se esforzaba diariamente por parecerse más al Señor. Caminar más como Él, andar más como Él, aprender más de Él. Esforzarnos a ¿qué? A entender, a tener más reverencia, temor. Una profunda reverencia. Porque a veces hablamos de Dios como por encimita. Dios es Dios. Y a veces no vivimos con esa profunda reverencia al Dios que le servimos. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Ah? Al final del día, los resultados de caminar con Dios se ven. Por eso es que lo vemos en Gálatas capítulo 5. Las personas que caminan con Dios muestran el fruto. ¿Ah? En cambio, la clase de fruto es el Espíritu Santo, que produce el Espíritu Santo. En nuestra vida es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Mientras más íntimos somos con Dios, más de eso debería de salir de nuestra vida. Porque si yo no soy tan amoroso, debería de haber un poquito más de amor. Si yo no estaba tan alegre, más alegría. Si yo vivía que no había paz, un poco de paz. Si yo no tenía paciencia, no pidas paciencia. Porque vienen pruebas. Proceso. Gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. Si no me puedo controlar, ¿qué está pasando aquí? Una de las cosas que me satisface mucho y me bendice es que no solamente Enoc fue el único que vivió esto. Si usted va a Segunda de Reyes capítulo 2, vamos a hablar de una persona que se llama Elías. ¿Usted conoce al profeta Elías? ¿Sí? Hizo descender fuego del cielo. Era un hombre devoto de Dios. Pasaron muchas luchas, muchas batallas. Y al final del día, ¿qué pasó con él? Un torbellino de fuego se lo llevó también para el cielo. O sea que Enoc tenía una vida tan y tan violenta con Dios, al igual que este otro hombre. Ellos dos no vieron muerte.
Y eso me inspira a mí que si yo sigo viviendo una vida recta delante de Dios, también yo puedo, ¿qué? Ir a Dios. Lo que pasa es que usted dice, pero es que yo no me quiero ir así. Vivir una vida conforme a la voluntad de Dios es ser trasladado de un mundo a otro. ¿Cuántos quieren ser trasladados al cielo? Porque a lo mejor estamos en esta tierra y a lo mejor la palabra morir no es como fuerte. Pues vamos a cambiarlo a trasladado. ¿Verdad que suena mejor? No, porque que nadie se quiere morir. Yo tampoco. Pero yo quiero vivir una vida que agrada a Dios, que yo pueda ser trasladado al cielo. Aunque tenga que tener muerte aquí. Pero para el que está en Cristo, morir es ganancia. Sí, o sea que va a llegar un momento en que usted va a hacer, ok, Señor, aquí encomiendo mi alma. Y de momento hago así. Fui trasladado a otro lugar, en donde ya no hay enfermedad, en donde ya no hay problema, en donde el cáncer ya no existe, en donde las tribulaciones que vivimos hoy ya no están. Por eso es que nosotros tenemos que seguir buscando cada día eso que buscaba Enoc. De hecho, para terminar, nosotros lo vemos a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús vivió igual que usted, padeció las mismas situaciones que usted y que yo. En el caso de Jesús, murió y resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted. Y a lo mejor el Padre dice, vamos a acabar con esto ya. Y Jesús dice, aguanta un poquito más, que todavía hay gente que te quiere salvar. Eso soy yo diciendo. Porque si Dios hubiese querido ya que esto se acabara, esto se hubiese acabado ya. Todas las señales dicen o nos señalan que esto se está acabando pronto. Aquellos que tienen una conducta verdaderamente santa en este mundo, vamos a ser trasladados a un mundo verdaderamente feliz. Eso es lo que yo aprendí con la historia de Enoc. Que todo lo que se hace para buscar de Dios genuinamente, número uno, vamos a entender que andamos en Dios. Número dos, que vamos a seguir creciendo a la estatura del varón perfecto. Y número tres, que va a llegar un momento, porque no vamos a ser eternos, que vamos a ser trasladados a una mejor vida. Póngase de pie conmigo, ya nos fuimos.